Saludos, collacios y collacinas, y bienvenidos una vez más a mi canal que es el vuestro. Hoy estamos aquí para dar respuesta y participación al reto del cuchillo más polivalente. Que, como sabéis, es un reto que ya circula hace un tiempo por la comunidad. A mí me ha nominado para el reto el compañero Enrique Filos, del canal Cuchillos Afilados y Bushcraft. Y como siempre, recomendaros que os paséis por su canal porque si tenéis vicio de ver cuchillos, sin duda no os lo podéis perder. Él básicamente es un coleccionista del copón y tiene una colección de cuchillos apabullante. Y además, como los enseña de una manera un poco particular, como él dice, muy, muy de cerca. Así que pasaros por su canal porque si lo que os gusta son las cosas de cortar y pinchar, no tiene desperdicio. Bien, cada compañero en todos los vídeos que yo he visto de este reto ha, digamos, elegido unos criterios para discernir cuál es su cuchillo más polivalente. Yo aplicaré los míos propios. Como sabéis, yo básicamente lo que hago son prácticas bushcraft y para mí el cuchillo basa su polivalencia en la capacidad de desempeñar las tareas que yo hago con él. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que para mí el cuchillo no es una herramienta de supervivencia. Yo no necesito o no valoro la polivalencia del cuchillo en la posibilidad de fabricar una lanza para cazar un jabalí. O en que tenga un grosor del copón para que no se rompa si tengo que forzar una puerta. O cosas por el estilo. Como os digo, yo el tema de la supervivencia y del preparacionismo no es algo que vaya conmigo. Yo me dedico al monte y al bushcraft y esos son los criterios que yo valoro en un cuchillo. Así que nada, sin más, nos ponemos a ello. Elegido el que en mi opinión es mi cuchillo más polivalente. En este caso el vídeo tiene una particularidad que es que el cuchillo que yo he elegido como más polivalente no lo conocéis porque, o en principio no lo conocéis porque no os lo he mostrado ni le he hecho una revisión ni nada por el estilo porque es el último cuchillo que he adquirido y no he tenido tiempo todavía. Así que el vídeo de hoy tiene doble propósito. Por una parte responder al reto y por otra enseñaros ese cuchillo en concreto. Para empezar, la selección de cuchillos que yo he hecho en principio son los 3 cuchillos que yo más uso en el bosque. Cuando voy a hacer pues, mis prácticas bushcraft y mis historias de pionero, como se suele decir. Esos cuchillos no son otros que estos. El SRK de Cold Steel, el Ultraforce y el norteño Mini. Estos son los cuchillos que yo más uso, los que más veces saco al bosque y que ya tienen tiempo conmigo y son los, digamos, no los que sean mis favoritos, sino que simplemente son los que más uso porque son los que mejor se adaptan a mis necesidades. Por lo tanto, estos 3 cuchillos en sí ya son bastante polivalentes dentro de las limitaciones de cada uno. Y de hecho, posiblemente estos 2 cuchillos podrían estar perfectamente en la categoría de mi cuchillo más polivalente en sí mismos. Si no fuese porque el que finalmente he elegido es un cuchillo que yo encargué que me hicieran
con unas especificaciones muy concretas, precisamente para ganar aún más en polivalencia, para ser un auténtico todoterreno. Estos ya los conocéis todos y son 3 fantásticos cuchillos. ¿Por qué, digamos, se caen del puesto del cuchillo más polivalente? Bueno, por cuestiones que no tienen que ver con su capacidad de rendimiento en el sentido de calidad, sino por las tareas que puedes o no puedes desempeñar con ellos, o que puedes desempeñar o no desempeñar de manera más óptima. En el caso del Norteño Mini, digamos que lo que le da su polivalencia, o las ventajas que tiene en cuanto a su polivalencia, son, primero, el corte que tiene, que es un cortador absolutamente terrible, y segundo, el tipo de amolado. Es un cuchillo de amolado plano, que es el amolado, en mi opinión, más todoterreno, más polivalente, y es un cuchillo que se desempeña muy bien en multitud de tareas. Básicamente como cortador es espectacular, como cuchillo para talla de trabajo es sorprendente, pero también tiene sus limitaciones. Sus limitaciones son las obvias, el tamaño. Tiene una hoja muy cortita y entonces hay tareas en las que simplemente por su tamaño ya no resulta válido. Si tienes que, por lo que sea, abrir un tronco, haciendo bastoneo bien longitudinal o bien transversal, pues si es una rama pequeñita lo hace estupendamente, pero en cuanto te vas a un diámetro un poco importante, pues por razones obvias de longitud de hoja, no cumple esa función. Por lo tanto, eso hace que lo descartemos como cuchillo más polivalente. Por otro lado tenemos el SRK. El SRK es un cuchillo que podría ser perfectamente el más polivalente porque, en mi opinión, está diseñado para eso, para ser un cuchillo todoterreno y polivalente. Es un cuchillo fantástico, capaz de desempeñar cualquier tarea que le encargues de manera muy eficaz, y yo estoy encantado con él. ¿Por qué lo saco de la posición del cuchillo más polivalente? Bueno, por una cuestión muy simple. Básicamente por el tamaño. Es un cuchillo un pelín demasiado grande, lo cual le favorece para las tareas precisamente en las que se quedaba corto el Norteño Mini, pero a su vez para otras tareas, como puede ser la talla o trabajos que no exigen una longitud de hoja tan grande, como sabéis este cuchillo tiene 15 centímetros de hoja, pues hace que no tenga ese plus de polivalencia que yo le pediría en un momento dado. Luego el amolado es cóncavo, es un cuchillo muy robusto, de 5 milímetros de espina y buen cortador, pero también desde mi criterio como polivalencia se pasa un poco de espesor, y el amolado cóncavo, si bien funciona estupendamente con la técnica adecuada, no es un amolado que sea, en mi opinión, el más polivalente. Por lo tanto, ese es el motivo por el cual esta magnífica herramienta no podría decir que sea mi cuchillo más polivalente. Finalmente, el Ultraforce, como todos sabéis, yo estoy totalmente enamorado de este cuchillo, es mi cuchillo de cabecera, es el cuchillo que más uso, por lo menos hasta ahora. Y este cuchillo es un auténtico todoterreno, hace de todo. Este podría ser perfectamente mi cuchillo más polivalente también. El desempeño que tiene es fantástico para cualquier tarea que le encargues y
si tuviese que ponerle un pero en cuestión de polivalencia, sería pues que no es un cuchillo enterizo, con lo cual en algunas tareas pues yo no lo forzaría hasta mucho más allá de su límite, aunque como sabéis y todos me habéis visto trabajar con él, he hecho de todo, he bastoneado muchísimo con este cuchillo y nunca me ha dado ningún problema, pero pues digamos que teóricamente no es un cuchillo para esas tareas. En cuanto a espesor, va sobrado, va bien, tiene 3 milímetros de espesor. Y después, un hándicap que tiene para determinadas tareas es que el ancho de pala es muy contenido. Eso facilita determinadas cuestiones, como puede ser algunas funciones de talla a la hora de los radios de giro del tallaje, pero lo limita en otras tareas, como puede ser pues abrir madera o trabajos un poco más duros. El amolado es Scandi, que para trabajar madera es un amolado, en mi opinión, es el mejor. Lo que es para labores de tallaje, pero no, tampoco es un amolado que sea, en mi opinión, el más polivalente posible, porque en mi opinión el amolado más polivalente es el plano. Así que con gran dolor de mi corazón tampoco sería mi cuchillo más polivalente. Eso nos lleva al cuchillo que finalmente se lleva ese puesto, que no es otro que este. Este es el último cuchillo que ha llegado a mi posesión. Es un cuchillo que le encargué a José Manuel de Montalbán, de Posturas Obrero, que es el que me hace los cuchillos, digamos, por encargo. Y es un cuchillo que está pensado en base precisamente a la polivalencia, lo cual pues me viene muy bien para el reto. El cuchillo me lo hizo José Manuel, la funda, como siempre, me la ha hecho el tío Zalbe, el gran Gabriel Zalbe. Y ahora os explicaré, pasaremos a verlo en detalle y os explicaré por qué es el cuchillo más polivalente. Primero voy a enseñaros la funda. La funda, como os digo, es obra del tío Zalbe. Es un trabajo, como siempre, magnífico y muy artesanal y muy rústico, hecho con los medios que él tiene, pero que desde el punto de vista de la funcionalidad y en este caso de la estética, a mí me parece que está a un nivel del copón. El cuchillo, como veréis luego además en detalle, es un cuchillo, digamos, muy clásico en cuanto a materiales y en cuanto a construcción. Y la funda, pues quería que fuese de ese estilo. Es una funda muy bushcraft, sencilla, retiene el cuchillo prácticamente hasta buena parte de los dos tercios del cabo, solo sobresale un trocito del cabo, y es una funda que yo diría que es muy bushcraft. Hecha con un tali para aporte bajo, porque yo el cuchillo, mientras no llego al bosque, va metido en la mochila y cuando llego al bosque, pues me lo pongo en el cinturón y el porte bajo, digamos, es el más cómodo a la hora de cuando estás moviéndote y trabajando agachado, levantándote, tal y cual, pues es un poco más cómodo que llevarlo ceñido al cinturón. Es el caso contrario de que si el cuchillo lo llevaras a la cintura para caminar durante largas travesías o durante mucha actividad de caminata en el monte, pues el porte bajo no sería el más adecuado, pero como yo el cuchillo mientras camino va en la mochila, pues decidí que me lo hiciese así. De todas maneras, el cuchillo tiene un loop que tú le quitas este tali y lo puedes llevar en porte alto. Y la funda, como veis, a mí me encanta. Es un cuero prácticamente negro, muy oscuro, con las costuras en rojo para hacer juego con los liners del cuchillo y con remaches de latón y corchetes de latón.
Gabriel le ha grabado su símbolo, su cuño GZ en la propia funda, y en el talí tiene grabada la garrita esta de mapache que él suele poner a sus trabajos. Poco que decir de la funda, aparte de que está muy bien construida, con una costilla generosa, bien rematada y que retiene el cuchillo fantásticamente y es muy cómodo de portar. Y el cuchillo lo está usando ya una media docena de veces y la funda cumple como buena, como era de esperar de un trabajo del tío Zalbe. Así que por este lado, contentísimo. Y el cuchillo, bueno, el cuchillo es este. Es una auténtica preciosidad, en mi opinión. Comentaros que este cuchillo está construido por José Manuel, como todos los cuchillos, digamos, hechos a mano que tengo. Pero en esta ocasión me vais a permitir que yo me cuelgue una pequeña medalla. José Manuel, con tu permiso me la cuelgo. Además él lo sabe. Este cuchillo tiene una particularidad respecto a otros de los que tengo de José Manuel, que es que en realidad este cuchillo está pensado por mí. Para mí y por mí. Luego él aplicó sus correcciones técnicas respecto al diseño que yo le había pedido, pero básicamente el cuchillo está hecho tal y como yo lo pensé. Hablamos un poco de las características técnicas o de la ficha técnica de la herramienta y luego comentaré la cuestión de la polivalencia. El cuchillo mide 11, el cabo del cuchillo mide 11 centímetros y medio, que es la medida mía para los cabos en base al tamaño de mi mano. Mi mano mide 8 centímetros y medio largos de ancho de palma y 11 centímetros y medio, digamos que es el tamaño que me permite empuñar la herramienta bien, pero que me da una cierta capacidad para viajar por la herramienta sin perder ni calidad de agarre ni que me sobre demasiado cabo. Como os digo, 11 centímetros y medio de cabo y la hoja tiene 13 centímetros. El ancho de pala es de 2,7 centímetros, 27 milímetros, y el espesor de la espina es de 3,6 milímetros. Tanto la longitud del cabo como el espesor de la espina, el grosor de espina, digamos que son las medidas en las que yo me siento más cómodo a la hora de trabajar con cuchillo. 3,6 milímetros de espesor es el espesor ideal para mí. Es lo suficientemente grueso para tener una resistencia muy alta pues a tensiones y a torsiones o a impactos, pero a la vez no es excesiva y permite que la hoja del cuchillo cumpla la función principal estupendamente, que es la de cortar. Si te vas a espesores superiores a los 3,5, 3,6, 3,7, en cuanto te pasas de los 4 milímetros, yo creo que un cuchillo pierde un poco de capacidad de corte, simplemente por pura física. A pesar de que luego con los vaciados que le puedas hacer, el cuchillo corte estupendamente. Como os digo, 11,5 de cabo, 13 de hoja. Tiene un recazo mínimo, el filo, como podéis ver, queda prácticamente, si lo empuñas lo más adelantado posible, queda enrasado prácticamente con la mano. Esto permite trabajar muy cerca del cabo y da muchísimo control en los cortes de precisión. El amolado del cuchillo es plano, tiene una mesa de más o menos a
un tercio abundante del lomo, tiene la mesa que llega hasta aquí, y luego el amolado es plano con un microbisel. El microbisel es un microbisel bastante amplio, yo lo pedí así específicamente, porque estos biseles amplios que hace José Manuel a mí me dan un corte brutal, brutal, y me facilitan el repasar el filo. El cuchillo, la hoja está pavonada para protegerla de la oxidación porque el material de la hoja es cuchillo de alto carbono, es acero de alto carbono. 80 Croban 2 es uno de mis dos aceros o de mis tres aceros de carbono favoritos. Tengo ya varios cuchillos de este acero y para mí tiene un rendimiento brutal. Como sabéis, es un acero similar a los tipos 1085, 1080 perdón, y 1095, pero con las propiedades mecánicas un poco, digamos, implementadas. La adición de cromo y de vanadio pues permite que, sin darle una templabilidad tan alta al cuchillo, mantenga una dureza en torno al 59 HRC, pero a la vez no se resiente en su tenacidad ni su ductilidad. Eso hace un acero muy polivalente, fácil de trabajar, fácil de afilar y con una dureza más que considerable. Bien, más cuestiones. El cabo es una verdadera pasada. El material es hueso de camello, que luego está oscurecido y envejecido con café. Para quitarle el hueso de camello cuando lo trabajas y lo pules es muy blanco. Como el cuchillo el cuchillo es una herramienta de trabajo para llevarlo al bosque y lo voy a coger con guantes, con la mano sucia, con tal y cual, y se iba a acabar pues quedando feo, pues directamente José Manuel sabiamente me propuso lo del café y me pareció estupendo y le da un aspecto ya usado y envejecido, que a mí me encanta. El hueso viene texturizado con estas ranuras, que le da un agarre muy bueno, un grip muy bueno. Yo he de decir que no tenía ningún cabo de este material y pensaba que iba a ser peor el grip. Y no, le da un grip muy bueno, especialmente con guantes. Sin guantes también, pero con guantes se queda pegado a la mano. Y como podéis ver, pues el cabo tiene un trabajo de forma pues para que la mano se adapte bien a él. El cabo también lo pedí yo con esta forma. Es una forma tipo la cuchillería del Pirineo, con esta especie de cola de pez en pico y prácticamente no tiene guarda de ningún tipo. Es un cuchillo de líneas muy puras, muy limpias. Y a mí me encanta. La punta es una punta en clip porque personalmente para mí es la punta que mejor me funciona en las labores que yo hago con el cuchillo en el bosque. No digo que las drop no sean unas puntas estupendas, pero yo hago mucha tarea de punta y la punta en clip a mí me aporta un plus de penetración y de robustez que es con la que más cómodo me siento a la hora de trabajar. Y yo, por ejemplo, a la hora de hacer, hago pequeñas, como hago mucha talla de fornitura, pues hago muchas tareas de pequeña talla con la punta y la punta en clip con este ángulo recto me permite trabajar muy bien. Es una cuestión personal, pero a mí me funciona mejor que la drop point. Poco más que decir. Hueso de camello, liners en rojo. Y este es el cuchillo. ¿Cómo está pensado el cuchillo en cuanto a la polivalencia? Pues amolado plano, que es el amolado más polivalente, al menos en mi opinión. Mucha capacidad de corte, espesor suficiente pero sin ser excesivo, un ancho de pala
lo suficientemente grande como para hacer labores, digamos, de abrir madera de manera cómoda y eficaz, pero lo suficientemente contenido al mantenerse un poco por debajo de los 3 centímetros, quedarse en los 27 milímetros, facilita mucho los cortes en giro, en ángulo. Que es de lo que adolece también un poco el SRK, al tener una pala un poco más ancha. Repito, entre el amolado plano, el ancho de pala, que está por debajo de los 30 milímetros, el espesor contenido de 3,6 y la longitud de hoja de 13 centímetros hacen que el cuchillo esté a caballo entre este ¿vale? Y este. Tiene amolado plano, que es ninguno de estos dos lo tiene, que es el amolado más polivalente desde mi punto de vista. Tiene más ancho de pala que el Ultraforce, que es el problema que tiene el Ultraforce en algunas tareas, el ancho de pala, pero un poco menos que el SRK. Tiene mayor longitud de hoja que el Ultraforce, lo que le permite abrir troncos o trabajar en trabajo duro con troncos o con maderas de mayor diámetro que el Ultraforce, pero más contenido que el SRK, lo que a la hora de trabajar te da, digamos, un plus de comodidad y de polivalencia. El cuchillo pesa 225 gramos, para que os hagáis una idea, es un cuchillo muy contundente, porque pesa casi lo mismo que el Ultraforce, siendo bastante más delgado y más corto, 2 centímetros más corto, pero es un peso muy razonable porque el SRK tiene un peso muy contenido para las dimensiones que tiene el cuchillo y que te permite pues hacer también macheteos, pequeños macheteos, sobre todo de desbroce y de desbaste, y que es otro factor pues de polivalencia, a mi manera de ver. Así que por esos tres motivos, o por esa serie de motivos, este es mi cuchillo más polivalente. Sobre todo porque está pensado, encargado y construido para serlo. Y esto es todo. Hasta aquí este reto. Creo que el vídeo se ha alargado un poco, pero quería explicaros bien, pues tanto por qué los otros cuchillos no los consideraba los más polivalentes y por qué este sí lo es. Espero que os haya gustado el cuchillo. A mí me encanta. Creo que ya lo habéis visto en algún vídeo trabajar, aunque probablemente igual ni os fijasteis, y lo veréis bastante conmigo, porque, como os he dicho, está pensado, diseñado y construido para usarlo muchísimo. Así que nada más. Hasta aquí el reto. No sé muy bien a quién nominar porque casi todos los compañeros ya lo han hecho. Así que yo creo que voy a nominar a mi compadre Nolín, a ese gallego rural por excelencia, que sé que aunque él es coleccionista como tal de navajas, también tiene muchos cuchillos y además los usa para currar. Así que voy a nominar a Nolín y que de los muchos cuchillos que tiene nos escoja y nos diga cuál es su cuchillo más polivalente y por qué. Creo que él no estaba nominado, no sé si lo estaba o no, pero creo que no. Y en caso de que ya lo estuviese y lo vaya a hacer, pues estupendo. Y nada más, un abrazo muy fuerte a todos y todas y
Nos vemos en próximos vídeos.